En la cultura del espectáculo, una vida puede ser resumida, deformada o convertida en mercancía por una sola frase. A veces basta un título escrito con urgencia, una imagen recortada fuera de contexto, una mirada congelada en una alfombra roja o una ausencia en una fotografía familiar para que el público empiece a construir una historia que quizá nunca ocurrió. En ese territorio ambiguo, donde la curiosidad se mezcla con el morbo y la información convive con la especulación, el nombre de Kate Hudson vuelve a aparecer como protagonista de un relato cargado de dramatismo. Un final trágico, una traición, una mujer inesperada, un descubrimiento devastador. Pero antes de aceptar esa narración como verdad, conviene detenerse. Kate Hudson no es una figura anónima atrapada de pronto por la fama, es hija de una dinastía cinematográfica, actriz formada bajo el reflejo permanente de Hollywood, empresaria, madre, cantante ocasional, figura de portada y símbolo de una generación que creció viéndola como la chica luminosa de la comedia romántica. Su imagen pública ha sido construida durante décadas alrededor de una mezcla difícil: cercanía y misterio, frescura y disciplina, glamour y aparente espontaneidad. Esa combinación, precisamente, la vuelve vulnerable a una de las fuerzas más poderosas del periodismo de celebridades contemporáneo: la necesidad de convertir cada gesto privado en una señal pública. El título que promete una caída íntima, la supuesta historia de una mujer que descubre una traición amorosa, funciona como un anzuelo emocional, tiene todos los elementos que el algoritmo premia: una estrella reconocible, una relación sentimental, una revelación repentina, una figura femenina inesperada, y una palabra extrema: trágico. Sin embargo, el deber de una mirada periodística seria no consiste en repetir esa fórmula, sino en examinarla. ¿Qué hay detrás de esa narrativa? ¿Por qué el público sigue consumiendo historias de rupturas, engaños y humillaciones privadas? ¿Dónde termina el interés legítimo por una figura pública y dónde empieza la invasión de su intimidad? Este reportaje no parte de una acusación comprobada, parte de un fenómeno: la manera en que una celebridad como Kate Hudson puede verse envuelta en relatos dramáticos, aun cuando los hechos disponibles no sostienen una historia de escándalo. A partir de ahí, se propone reconstruir el contexto, observar el peso de su trayectoria, analizar la fragilidad de las relaciones bajo exposición mediática y entender por qué, en pleno 2026, la industria del entretenimiento sigue necesitando convertir la vida sentimental de las mujeres famosas en espectáculo. La frase era contundente, casi cinematográfica: el final trágico de Kate Hudson. Descubre que su esposo la engaña con una mujer inesperada. Leída deprisa, tenía la fuerza de una escena final: una casa en silencio, un teléfono encendido sobre una mesa, una conversación descubierta, una actriz conocida por su sonrisa enfrentada a una verdad dolorosa, una mujer inesperada entrando en el relato como sombra, amenaza o revelación. El problema es que esa escena pertenece más al lenguaje del melodrama que al terreno de la información verificada. Kate Hudson ha vivido suficientemente cerca de la ficción como para entender sus mecanismos. Hollywood sabe fabricar momentos de ruptura: la puerta que se cierra, el llanto contenido, el primer plano, la música que sube, el silencio después de la confesión. Pero la vida real rara vez respeta esa estructura perfecta. En la vida real, las relaciones son más complejas. Las conversaciones no siempre se conocen, los conflictos no siempre se publican, y las heridas, cuando existen, no se resuelven en 3 actos. Por eso el supuesto final trágico merece ser leído de otra manera. No como una noticia confirmada, sino como un síntoma. Un síntoma de cómo funciona el mercado emocional alrededor de las celebridades. Un síntoma de cómo una mujer famosa puede pasar, en cuestión de horas, de ser admirada por su carrera a ser reducida a víctima de un relato sentimental. Un síntoma de cómo la fama no protege del juicio público. Al contrario, lo amplifica. Kate Hudson, con su historia familiar, su carrera y su imagen de mujer independiente, no necesita una tragedia inventada para resultar interesante. Su vida ya contiene suficientes capas: la herencia artística de Goldie Hawn, la ausencia pública de una relación tradicional con su padre biológico, la construcción de una identidad propia en Hollywood, sus maternidades, sus vínculos amorosos, su transición de actriz de comedia romántica a empresaria y figura cultural. Pero en la economía de la atención, a menudo eso no basta. La complejidad vende menos que el escándalo. La trayectoria exige paciencia. La traición ofrece impacto inmediato. Este reportaje se adentra en esa tensión. Hablar de Kate Hudson implica comenzar mucho antes de su primer gran éxito cinematográfico.
Su nombre nació dentro de una genealogía de Hollywood. Ser hija de Goldie Hawn significaba crecer cerca de cámaras, estudios, guiones, estrenos y titulares. Pero también significaba cargar con una comparación inevitable. En la cultura popular, los hijos de estrellas suelen recibir dos sentencias simultáneas. Se les abren puertas que otros no tienen, pero se les exige demostrar una y otra vez, que no son simplemente una extensión de sus padres. Kate Hudson entró en ese terreno con una cualidad particular. No intentó negar el brillo familiar, pero tampoco permitió que la definiera por completo. Su presencia en pantalla tenía algo de herencia y algo de ruptura. De Goldie Hawn parecía recibir la energía luminosa, la naturalidad física, la capacidad de moverse entre la comedia y la emoción sin endurecerse. Pero Kate aportó una sensibilidad propia, más cercana a la generación que entraba al siglo XXI con dudas sobre el amor, la independencia y la identidad femenina. Su consolidación como estrella llegó con una imagen que el público entendió de inmediato. La mujer encantadora, libre, aparentemente espontánea, pero no ingenua. En muchas de sus películas, Hudson encarnó personajes que vivían el amor como aventura, como juego, como aprendizaje, o como choque entre expectativas y realidad. Esa asociación con la comedia romántica tuvo ventajas y límites. Le dio popularidad, reconocimiento internacional y una conexión afectiva con millones de espectadores. Pero también la encerró parcialmente en un molde, el de la mujer sonriente, deseable, ligera, siempre al borde de una historia sentimental. Ese molde es importante para entender por qué cualquier rumor sobre su vida amorosa encuentra terreno fértil. Cuando una actriz ha sido vista durante años, en relatos sobre enamoramientos, rupturas, bodas fallidas o segundas oportunidades, el público tiende a trasladar esos códigos a su vida privada. La frontera entre personaje y persona se vuelve borrosa. La audiencia no solo mira a Kate Hudson, cree conocerla. Cree intuir cómo ama, cómo sufre, cómo perdona y cómo se rompe. Pero la Kate Hudson real ha sido, durante años, mucho más que una figura romántica. Ha trabajado en cine, televisión, moda, bienestar, música y negocios. Ha administrado una marca personal que combina maternidad, estilo de vida, humor, disciplina física y vínculos familiares. Su presencia pública no se ha sostenido únicamente en el escándalo, sino en una habilidad notable para permanecer reconocible sin estar permanentemente devorada por la polémica. Esa habilidad no debe confundirse con invulnerabilidad. La fama contemporánea exige una administración casi quirúrgica de la intimidad. Una fotografía familiar puede ser leída como prueba de estabilidad. La ausencia de una pareja en un evento puede interpretarse como crisis. Una frase ambigua en una entrevista puede transformarse en confesión. Para una mujer como Hudson, que ha atravesado relaciones conocidas, maternidades en distintos momentos de su vida y una exposición mediática constante, cada etapa personal se convierte en material de interpretación colectiva. Desde una mirada cultural, resulta revelador observar cómo los medios tratan de manera distinta las vidas sentimentales de hombres y mujeres famosos. En el caso de los hombres, una ruptura suele narrarse como un cambio de etapa, una decisión privada o incluso una señal de renovación. En el caso de muchas mujeres, el relato tiende a buscar culpabilidad, fracaso o humillación. Si una relación termina, se pregunta qué no pudo sostener. Si una relación continúa sin boda, se sospecha de falta de compromiso. Si una mujer prioriza su carrera, se interpreta como sacrificio emocional. Si se muestra feliz, se duda de la autenticidad de esa felicidad. Kate Hudson ha vivido precisamente en esa zona de vigilancia. Su historia sentimental pública incluye vínculos que fueron observados, comentados y analizados. Pero reducir su biografía a sus parejas sería una simplificación injusta. Su vida afectiva también está atravesada por la maternidad. Es madre de 3 hijos, y esa dimensión ha ocupado un lugar central en la forma en que se presenta ante el público. La imagen de Hudson como madre no responde al modelo tradicional de familia cerrada y perfecta, sino a una configuración moderna, extendida, con relaciones anteriores, nuevos vínculos y una estructura emocional que desafía los esquemas más rígidos. En ese contexto, la idea de una traición funciona como recurso narrativo, porque amenaza la imagen de estabilidad que muchos lectores creen haber construido. Si una figura famosa aparece celebrando la vida familiar, cualquier insinuación de crisis resulta más impactante. El público no solo consume la supuesta noticia, consume la caída simbólica de una imagen previa. Pero ahí surge una pregunta esencial. ¿Por qué se desea tanto ver caer a una mujer que ha construido una imagen de equilibrio? Una respuesta posible tiene que ver con la economía emocional de la celebridad.
Las estrellas son elevadas para ser observadas, pero también para ser cuestionadas. El público proyecta en ellas aspiraciones y frustraciones. Cuando parecen felices, encarnan una posibilidad. Cuando supuestamente sufren, ofrecen una forma de consuelo. Incluso, quienes parecen tenerlo todo, pueden enfrentarse a la incertidumbre. La tragedia de una famosa se convierte así en un espejo deformado de las propias heridas del público. Sin embargo, ese mecanismo tiene un costo humano. Detrás del nombre Kate Hudson no hay solo una marca. Hay una persona, una familia, hijos, vínculos, memorias y límites. En una industria acostumbrada a convertir emociones en contenido, recordar esa dimensión parece casi un acto de resistencia. No se trata de negar el interés periodístico por figuras públicas. Se trata de distinguir entre información y explotación, entre análisis cultural y rumor destructivo, entre contar una historia y fabricar una caída. El primer capítulo de esta historia, entonces, no es el supuesto descubrimiento de una infidelidad. Es la construcción de una mujer pública cuya vida, precisamente por ser visible, puede ser apropiada por relatos ajenos. Kate Hudson no necesita ser víctima de una traición para representar una tensión cultural poderosa. Basta observar cómo su nombre puede ser usado para activar fantasías colectivas sobre amor, fracaso, familia y fama. Uno de los primeros elementos que obliga a revisar con cuidado el titular del supuesto escándalo es una palabra aparentemente simple: esposo. En el universo de los titulares, esa palabra tiene peso. Sugiere matrimonio, compromiso legal, una estructura familiar formalizada y, por lo tanto, una traición con mayor carga dramática. Sin embargo, en la información pública disponible, Danny Fujikawa ha sido presentado de forma reiterada como prometido de Kate Hudson, no como esposo. La diferencia no es menor. En periodismo, los términos importan. No es lo mismo decir pareja, novio, prometido o marido. Cada palabra construye un marco emocional distinto. Pareja deja espacio a una relación afectiva amplia. Prometido señala intención de matrimonio, pero no necesariamente boda realizada. Esposo afirma un hecho concreto. Si ese hecho no está confirmado, usarlo en un titular no es una licencia creativa inocente. Es una alteración de la realidad que prepara al lector para aceptar una historia más intensa de lo que los datos permiten sostener. Danny Fujikawa no llegó a la vida de Kate Hudson como una celebridad de impacto comparable. Su perfil público ha sido más discreto. Músico vinculado a un entorno creativo, apareció ante el gran público principalmente a través de su relación con la actriz. Esa simetría de fama condiciona el modo en que se habla de la pareja. En muchas narrativas mediáticas, él funciona como el hombre al lado de Kate Hudson, mientras que ella sigue siendo el centro de atracción. Esa diferencia también influye en la forma en que se fabrican rumores. Cuando una pareja une a una figura muy famosa con otra más reservada, el público tiende a proyectar sobre el vínculo preguntas sobre poder, estabilidad, dependencia y autenticidad. ¿Cómo se sostiene una relación cuando uno de los dos vive bajo una exposición mucho mayor? ¿Qué ocurre cuando las cámaras se interesan más por una persona que por la otra? ¿Cómo se negocia la intimidad en una familia donde la vida pública no puede apagarse por completo? Hudson y Fujikawa han sido presentados con frecuencia como una pareja de larga duración dentro de los estándares cambiantes de Hollywood. Su relación, iniciada públicamente años atrás, ha incluido la llegada de una hija y una convivencia familiar visible. En entrevistas y apariciones, la actriz ha hablado de la vida doméstica con un tono que mezcla humor y serenidad. No ha construido, al menos públicamente, la imagen de una relación perfecta e intocable, sino la de una estructura familiar real con tiempos propios y sin prisa por responder a expectativas externas. Ese punto resulta clave. La ausencia de boda inmediata no equivale a crisis. En la cultura mediática, todavía existe una tendencia a medir la seriedad de una relación por su avance hacia ciertos hitos tradicionales. Convivencia, compromiso, boda, hijos, aniversarios. Cuando una pareja se sale de esa secuencia o la estira en el tiempo, aparecen las preguntas. ¿Por qué no se casan? ¿Hay dudas? ¿Hay problemas? ¿Falta compromiso? La especulación se alimenta de cualquier pausa. Kate Hudson, como mujer que ya ha vivido otras relaciones importantes y que es madre, representa una forma de vida sentimental menos lineal. Su historia no responde al modelo de cuento cerrado. Es una vida con capítulos, con decisiones tomadas en distintos momentos, con vínculos que cambian, con una familia ensamblada. En ese sentido, su relación con Fujikawa no puede ser interpretada únicamente bajo la lógica del matrimonio como validación final. El rumor de una supuesta infidelidad introduce una ruptura brusca en esa imagen.
Pero al no existir confirmación pública sólida, lo que queda para analizar no es el hecho, sino la necesidad de inventarlo o amplificarlo. ¿Por qué una pareja aparentemente estable debe ser llevada al terreno de la sospecha? ¿Por qué la narrativa de la traición resulta tan atractiva cuando se aplica a mujeres famosas? El imaginario del engaño amoroso tiene una larga tradición en la prensa de celebridades. Permite construir héroes, víctimas y villanos. Genera preguntas inmediatas: ¿quién engañó? ¿Con quién? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se descubrió? ¿Quién lo sabía? ¿Qué ocurrirá después? Es una estructura narrativa simple, eficaz y emocionalmente adictiva. Además, introduce una figura externa, la otra mujer, que concentra atención y curiosidad. La frase "una mujer inesperada" es especialmente poderosa porque promete una revelación. Alguien cercano, alguien famoso, alguien del círculo íntimo, alguien que cambia el significado de todo. Pero esa promesa, sin pruebas, puede convertirse en una forma de violencia simbólica. No solo contra la celebridad principal, sino también contra cualquier mujer que sea insinuada como parte del relato. La prensa del corazón ha construido durante décadas figuras femeninas antagonistas: la amiga traicionera, la compañera de trabajo, la asistente, la ex, la rival. Son arquetipos rentables, pero suelen simplificar vidas reales y alimentar juicios públicos desproporcionados. En el caso de Kate Hudson, la narrativa de una traición con una mujer inesperada funciona porque se apoya en elementos reconocibles: Hollywood, belleza, glamour, familia, pareja, secretos. Pero una mirada objetiva debe insistir en la ausencia de confirmación. No basta que un rumor sea emocionalmente convincente para que sea periodísticamente válido. No basta que una frase suene plausible para que merezca ser publicada como hecho. La responsabilidad del reportero cultural consiste precisamente en resistir la seducción del titular fácil. Eso no significa ignorar el interés del público. Las relaciones de figuras famosas forman parte de la conversación cultural porque reflejan cambios sociales más amplios. Nuevas formas de familia, maternidades no tradicionales, compromisos prolongados, negociaciones entre carrera y vida privada, exposición digital. En ese sentido, la historia de Hudson y Fujikawa sí puede analizarse, pero analizar no es acusar. Contextualizar no es inventar. Explorar el significado cultural de un rumor no equivale a validarlo. El segundo capítulo de esta historia, entonces, nos conduce a un terreno más incómodo: la precisión. En una época dominada por titulares virales, ser preciso parece menos rentable que ser dramático. Pero sin precisión, el periodismo se convierte en ficción disfrazada de noticia. Y cuando la ficción se escribe sobre personas vivas, con familias reales y reputaciones vulnerables, el daño puede ser profundo. Los rumores sobre celebridades rara vez nacen de la nada. Surgen de pequeñas grietas: una aparición sin pareja, un mensaje ambiguo, una fotografía antigua, una frase recortada, una fuente anónima, una cuenta de redes sociales con apariencia informativa, un video con música dramática, un título diseñado para provocar ansiedad. La maquinaria no necesita pruebas contundentes, necesita insinuaciones suficientes para que el público complete los espacios vacíos. En el caso de una figura como Kate Hudson, esa maquinaria opera con especial eficacia porque el público ya posee una relación emocional previa con ella. Muchos espectadores no la observan como a una desconocida. La han visto crecer, enamorarse en pantalla, hacer reír, llorar, cantar, posar con su familia, hablar de maternidad, celebrar cumpleaños, asistir a estrenos. Esa familiaridad crea una ilusión de cercanía. Y donde hay ilusión de cercanía, también hay una sensación falsa de derecho a saber. La cultura digital ha intensificado ese fenómeno. Antes, la prensa de celebridades dependía de revistas, programas de televisión y fotógrafos especializados. Hoy, cualquier fragmento puede convertirse en prueba aparente. Una publicación de Instagram sin mención a la pareja puede generar especulación. Un comentario no respondido puede interpretarse como distancia. Un gesto serio durante un evento puede leerse como señal de crisis. La imagen ya no se observa, se interroga. El algoritmo favorece esa interrogación permanente. Los contenidos que prometen revelaciones íntimas suelen generar clics, comentarios y tiempo de visualización. Las plataformas no distinguen fácilmente entre curiosidad legítima y morbo. Premian lo que retiene la atención. Por eso los títulos sobre rupturas, enfermedades, traiciones o secretos familiares circulan con tanta fuerza. No necesariamente porque sean ciertos, sino porque activan emociones rápidas: sorpresa, preocupación, indignación, compasión. La palabra trágico es parte de ese vocabulario emocional. En contextos periodísticos rigurosos,
debería reservarse para hechos de gravedad comprobada. En el ecosistema digital, en cambio, se usa con frecuencia para intensificar cualquier conflicto. Una discusión se vuelve tragedia. Una ausencia se vuelve final. Un rumor se vuelve devastación. La exageración se normaliza hasta que el lector deja de percibirla como señal de alerta. Con Kate Hudson, el uso de un título trágico tiene además una dimensión simbólica. Ella ha sido asociada durante años con vitalidad, luz, espontaneidad. Presentarla como víctima de una traición produce contraste. La sonrisa convertida en dolor. La mujer segura convertida en engañada. La familia visible convertida en escenario de sospecha. Ese contraste es narrativamente eficaz, pero también revela una inclinación cultural persistente. La fascinación por ver quebrarse a las mujeres consideradas fuertes o felices. No es un fenómeno nuevo. La historia del espectáculo está llena de mujeres convertidas en relatos de caída. Actrices, cantantes, presentadoras y herederas han sido narradas como enigmas rotos, esposas abandonadas, madres sacrificadas, musas traicionadas o divas castigadas. Incluso cuando sus carreras son extensas y complejas, la narrativa sentimental termina ocupando el centro. El amor, la ruptura y la humillación se vuelven lentes dominantes para interpretar sus vidas. La pregunta es ¿por qué? Una explicación posible está en la persistencia de expectativas contradictorias sobre las mujeres públicas. Se espera que sean exitosas, pero no demasiado distantes. Independientes, pero emocionalmente disponibles. Maduras, pero deseables. Madres, pero glamorosas. Parejas estables, pero no aburridas. Cuando una mujer famosa cumple parcialmente esas expectativas, el relato de crisis aparece como forma de corregir la imagen. La tragedia devuelve a la estrella a un lugar de vulnerabilidad que el público reconoce y consume. Kate Hudson ha construido una imagen que desafía algunos de esos moldes. No se presenta únicamente como actriz ni únicamente como madre. No parece obsesionada con ajustarse a una cronología tradicional. Ha hablado de bienestar sin renunciar al humor, de familia sin vender una perfección absoluta, de amor sin convertir la boda en único destino. Esa flexibilidad puede resultar inspiradora para algunos y desconcertante para otros. En el terreno del rumor, lo desconcertante se transforma fácilmente en sospechoso. El supuesto engaño con una mujer inesperada también responde a una fórmula narrativa muy antigua. La traición desde dentro del círculo de confianza. No basta con imaginar una infidelidad. Debe haber sorpresa, cercanía, una ruptura de lealtades. La figura inesperada aumenta la intensidad porque sugiere que la protagonista no solo fue engañada, sino también ciega ante una amenaza próxima. Es un recurso de telenovela, de thriller doméstico, de drama de élite. Sin embargo, la vida real no debe ser organizada a la fuerza según los códigos de la ficción. Cuando los medios o creadores de contenido toman a una persona viva y la colocan dentro de una trama no comprobada, se produce una inversión peligrosa. Ya no se informa sobre la realidad, se obliga a la realidad a parecerse a un guión. Si luego la celebridad no responde, su silencio se interpreta como confirmación. Si responde, se dice que intenta controlar el daño. Si sonríe en público, se acusa de fingir. Si se muestra seria, se usa como prueba. La persona queda atrapada en una narrativa donde cualquier gesto alimenta la sospecha. Esa trampa es especialmente intensa para celebridades con hijos. En el caso de Hudson, la dimensión familiar es visible y relevante. Cualquier rumor sobre su vida sentimental no afecta solo a su imagen individual. También puede tocar a personas cercanas que no eligieron la misma exposición. En este punto, el periodismo cultural debe recordar una regla básica. La fama de una madre o un padre no convierte automáticamente a toda la familia en material de consumo ilimitado. El público, por su parte, también participa en la maquinaria. Cada clic, cada comentario, cada réplica indignada o curiosa contribuye a dar vida al rumor. Incluso, quienes comparten un contenido para criticarlo pueden ayudar a expandirlo. La indignación es combustible. El desmentido llega más tarde que la sospecha. Y muchas veces, cuando la verdad se aclara, la versión falsa ya dejó una huella emocional más fuerte. Por eso, frente a un titular como el que anuncia una tragedia sentimental de Kate Hudson, la pregunta más importante no es solo ¿es cierto? También es ¿por qué queremos leerlo? ¿Qué buscamos en la supuesta caída íntima de una actriz? ¿Confirmación de que nadie es feliz? ¿Entretenimiento? ¿Consuelo? ¿La sensación de acceder a un secreto? ¿O simplemente seguimos respondiendo a fórmulas narrativas que la industria ha perfeccionado durante décadas? La maquinaria del rumor no se detiene porque haya dudas. Se detiene cuando el público aprende a exigir algo más que dramatismo. Si se retira la acusación no verificada,
¿Qué queda de esta historia? Queda algo quizá más interesante que el supuesto escándalo: la capacidad de Kate Hudson para seguir existiendo públicamente sin ser definida por una sola narrativa. Esa resistencia es parte central de su lugar en la cultura popular. Durante años, Hudson ha transitado distintas etapas sin desaparecer del imaginario colectivo. No todas sus películas tuvieron el mismo impacto. No todos sus proyectos fueron recibidos de la misma manera. Como cualquier figura de larga duración, ha conocido picos de popularidad, pausas, reinvenciones y cambios de registro. Pero ha conservado una cualidad difícil: la familiaridad. El público sigue sabiendo quién es. Su nombre todavía activa imágenes, recuerdos y expectativas. Esa permanencia no ocurre por accidente. En Hollywood, la longevidad exige adaptación. Las actrices que se vuelven conocidas por un tipo de personaje enfrentan tarde o temprano el desafío de salir de él. La comedia romántica que impulsó a muchas estrellas a comienzos de los años 2000 perdió centralidad durante una etapa del cine comercial. Las plataformas cambiaron los hábitos de consumo. Las audiencias se fragmentaron. La prensa tradicional cedió terreno a redes sociales y canales digitales. En ese contexto, mantenerse vigente implica diversificar la presencia pública. Kate Hudson lo ha hecho a través de distintas vías. Ha explorado proyectos empresariales, ha participado en producciones televisivas, ha mantenido una presencia mediática vinculada al estilo de vida y ha utilizado las redes para mostrar fragmentos de su mundo sin entregar por completo su intimidad. Esa estrategia, aunque parezca natural, requiere control. Mostrar lo suficiente para permanecer cercana, pero no tanto como para perder toda frontera. Ser accesible sin quedar disponible para cualquier interpretación. El rumor de una traición amenaza precisamente esa frontera. Busca entrar en el espacio privado, convertirlo en espectáculo y reorganizar la identidad pública de la actriz alrededor del dolor. Pero la trayectoria de Hudson permite otra lectura. No la de una mujer definida por lo que supuestamente le ocurre en el amor, sino la de una figura que ha aprendido a moverse entre expectativas ajenas sin desaparecer detrás de ellas. Hay una diferencia profunda entre ser vulnerable y ser reducida a víctima. Toda persona puede sufrir crisis íntimas, rupturas, decepciones o cambios inesperados. Las celebridades no están exentas de esa realidad. Pero convertir cada posible dificultad en final trágico empobrece la comprensión de sus vidas. Una mujer no se resume por la estabilidad o inestabilidad de su pareja. Una actriz no queda explicada por un rumor amoroso. Una madre no debe ser transformada en personaje de melodrama para satisfacer la ansiedad del público. Desde una perspectiva cultural, el caso también invita a revisar el lenguaje del entretenimiento. ¿Cuántas veces se usa la palabra confesó cuando alguien simplemente habló? ¿Cuántas veces se dice rompió el silencio, aunque la persona nunca hubiese prometido hablar? ¿Cuántas veces se anuncia una tragedia para describir una tensión común? ¿Cuántas veces se menciona una mujer misteriosa sin pruebas, solo para aumentar el clic? Ese lenguaje no es inocente. Moldea la forma en que el público percibe a las personas famosas. También entrena una mirada cada vez menos paciente, menos empática y menos dispuesta a aceptar la incertidumbre. En lugar de decir "no se sabe", muchos titulares prefieren sugerir. En lugar de esperar confirmación, aceleran la sospecha. En lugar de respetar un límite, lo presentan como secreto. Kate Hudson, como figura pública, ha vivido suficiente tiempo bajo esa dinámica para conocer sus riesgos. Pero su caso también muestra que una reputación no depende únicamente de rumores pasajeros. Depende de una historia más larga, de una coherencia pública, de una red de afectos, de una carrera y de la capacidad de no responder a cada ruido. A veces, el silencio de una celebridad no es culpa ni estrategia, es simplemente una frontera. En un mundo donde todo parece exigir reacción inmediata, guardar silencio puede ser una forma de protección. El supuesto final trágico, anunciado por el titular, se deshace cuando se observa con cuidado. No hay una tragedia comprobada, no hay una escena final verificable, no hay una acusación que pueda sostenerse responsablemente como hecho. Lo que sí hay es una oportunidad para mirar de frente la industria que fabrica esas escenas, y también para reconocer que el verdadero drama no siempre está en la vida privada de la celebridad, sino en la manera en que el público y los medios intentan apropiarse de ella. La vida de Kate Hudson, como la de cualquier figura pública de larga duración, seguirá siendo observada. Habrá nuevos proyectos, nuevas fotografías, nuevas entrevistas, nuevas preguntas sobre su familia, su pareja, sus hijos, su carrera y su futuro. Pero la mirada periodística puede elegir entre dos caminos: repetir fórmulas de sospecha o construir relatos con contexto. El primero produce impacto rápido. El segundo exige más trabajo, pero también más honestidad. Al final,
Quizá la pregunta no sea qué descubrió Kate Hudson en privado, sino qué descubrimos nosotros al observar cómo se cuenta su vida. Descubrimos una cultura que todavía convierte el amor de las mujeres famosas en campo de juicio. Descubrimos una industria que sabe monetizar la incertidumbre. Descubrimos lectores atrapados entre la curiosidad y la conciencia crítica. Y descubrimos que, incluso en el entretenimiento, la verdad sigue necesitando defensa. El titular prometía una caída. Una mujer famosa, un engaño, una figura inesperada, un final devastador. Pero al examinarlo con distancia, aparece otra historia. No la de una infidelidad confirmada, sino la de una narrativa diseñada para explotar emociones inmediatas. Kate Hudson se convierte así en ejemplo de un fenómeno mayor, la fragilidad de la verdad, cuando la fama, el deseo de escándalo y la velocidad digital se combinan. La responsabilidad del periodismo cultural no consiste en apagar el interés del público, consiste en elevarlo. Contar mejor, preguntar mejor, distinguir el hecho de la hipótesis, la fuente del rumor, el análisis de la acusación. En tiempos donde cualquier frase puede viajar más rápido que una verificación, esa responsabilidad se vuelve todavía más urgente. Kate Hudson no necesita un final trágico inventado para ocupar un lugar relevante en la conversación cultural. Su historia ya es suficientemente rica. Una carrera marcada por el peso del apellido, la búsqueda de identidad propia, la maternidad moderna, la reinvención profesional y la exposición constante. Si algún día decide hablar de una crisis íntima real, corresponderá a escucharla con respeto. Hasta entonces, lo honesto es no convertir la sospecha en sentencia. Y ahora queda abierta la pregunta para ustedes, los lectores. ¿Creen que el público está cada vez más dispuesto a creer rumores sobre celebridades? ¿O todavía existe espacio para un periodismo de entretenimiento más responsable, humano y verificable?